Bienvenidos mis hermanos, tengan paz. ¿Están preparados? Amén. Vamos a la base bíblica. Traen sus Biblias. Vamos a la base bíblica. Veamos el libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 30 al 31. El mensaje de este domingo, 23 de marzo del 2025, se titula Toda la vida del creyente es una vida de arrepentimiento. Toda la vida del creyente es una vida de arrepentimiento. Dice así la base bíblica, está hablando el apóstol Pablo, Hechos 37 del 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vamos a leer otra versión de este mismo dos versículos que leímos. Dice así: en la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Esto es lo que escribe Pablo. Mis hermanos, mis amados, mis hijos, mis amigos, lo que dice la Escritura es que Dios manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan. Esta es la verdad que tenemos que entender. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, afirmando que al arrepentirse es una condición ineludible, inexcusable para alcanzar la vida eterna. Tenemos que arrepentirnos para alcanzar la vida eterna. Y comencemos con la escritura. Vamos a tener varias escrituras. Por ejemplo, Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y en el Evangelio de Mateo, Juan declaraba, capítulo 3, del 1 al 10, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así pues, frutos dignos de arrepentimiento. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El Señor Jesús, por su parte, el Señor Jesús, al comenzar su ministerio, mis hermanos, declaraba en el Evangelio de Marcos: el tiempo, vean lo que dice el Señor, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Además, el Señor Jesús afirmaba que había venido al mundo a llamar a pecadores al arrepentimiento. En el Evangelio de Mateo, el Señor expresa: id pues y aprended todo lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido al mundo a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Finalmente, Jesucristo, antes de su ascensión, ya había sido muerto, ya está por ascender al cielo, mandó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Eso está en Lucas en el capítulo 24, y así dice el Señor Jesús: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase su nombre
del arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Los apóstoles, que dicen los apóstoles, el apóstol Pedro, en su primer discurso, exhorta a los israelitas a arrepentirse y a bautizarse. Vean esto, para perdón de los pecados, para recibir el Espíritu Santo. Ya, si queremos el Espíritu Santo, tenemos que arrepentirnos, bautizarnos para perdón de pecados y entonces recibiremos el Espíritu Santo. Pero leamos el libro de Hechos. Dice Pedro, sepa pues, le está hablando a los israelitas, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Además, el apóstol Pedro, en el discurso en el pórtico de Salomón, les declaraba esto a los israelitas: arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y posteriormente, Pedro escribe, y esto está ya en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Finalmente, Pedro en Hechos le dice a Simón, un mago, Simón el mago, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esto es importantísimo. Le dice al Simón el mago, arrepiéntete pues, ¿de qué? De esta tu maldad y ruega a Dios por si quizás se sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El apóstol Pablo, veamos qué dice el apóstol Pablo sobre el arrepentimiento. Él declaraba a todos los hombres que se arrepientan. En el libro de Hechos, lo que leímos, la base bíblica, Pablo afirma, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan. Lo que vemos, mis hermanos, lo que vemos en las Escrituras, mis hijos, mis amigos, es que las Escrituras nos revelan que el arrepentimiento es una condición necesaria para la vida eterna. Y el Señor Jesús lo declara con mucha claridad, que pereceremos eternamente si no nos arrepentimos. Y eso está en Lucas, lo que dice el Señor Jesús. Dice así el Evangelio de Lucas: en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea, mientras ofrecían sacrificios en el templo. Y Jesús les dice, ¿piensan que estos galileos eran peores pecadores que todos los demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. Por eso sufrieron. De ninguna manera. Ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Vean la importancia de esto. Aquí Jesucristo está hablando de perecer, pero perecer eternamente. ¿Y qué piensan? Sigue diciendo Jesús. De los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima, ¿acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. El arrepentimiento es fundamental. En resumen, mis hermanos, el llamado al Evangelio es para todos los hombres. El llamado es arrepentirse para que sean borrados sus pecados, para que more en ellos el Espíritu Santo, para alcanzar la vida eterna. Veamos qué dice un reconocido predicador inglés, Thomas Watson. Él murió en 1686. Él escribe un libro que se llama La Doctrina del Arrepentimiento.
Él dice, este teólogo muy reconocido, que el arrepentimiento es tan importante que no hay salvación sin él. Que es gran deber de todos los cristianos arrepentirse solemnemente y volverse a Dios. Explica Watson, este teólogo Watson en inglés, que Dios ha promulgado, vean esto por favor, que Dios ha promulgado una ley en el Tribunal Supremo del Cielo que establece que ningún pecador será salvo excepto el que se arrepienta, y que Dios no puede ser amigo de un pecador si éste no se arrepiente. Finaliza este teólogo diciendo que el arrepentimiento nunca está fuera de tiempo, y que ojalá mientras estemos de este lado de la tumba, vean cómo escribe hagamos las paces con Dios. Mañana puede ser nuestro día de morir. Que este día sea nuestro día de arrepentimiento. Repito esto. Watson dice que el arrepentimiento nunca está fuera de tiempo y que ojalá, mientras estemos de este lado de la tumba, hagamos las paces con Dios. Mañana puede ser nuestro día de morir. Que este sea nuestro día de arrepentimiento. Esto es todo lo que dice la palabra. Pero vean esto es lo importante, por favor vean esto, atención a esto. La gran tragedia es que los hombres no atienden, ningún hombre atiende el llamado al arrepentimiento. Los hombres no atienden el llamado al arrepentimiento. No obstante las promesas que hay, el llamado del Señor Jesús y de todos sus apóstoles es que los hombres se arrepientan y no perezcan eternamente. Sin embargo, los hombres no escuchan ni entienden este llamado. Los hombres no entienden la necesidad del arrepentimiento. Y esto, el apóstol Juan profetiza de los últimos días, al final de los tiempos. Él declara que muchos hombres que no fueron muertos, está hablando de los últimos tiempos, que no fueron muertos por las plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar demonios. Pero leamos Apocalipsis. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Estamos en Apocalipsis, los últimos tiempos. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de plata, de oro, plata, bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus fechorías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Además, el apóstol Pablo declara que los hombres, a pesar de haber sido quemados con fuego, no se arrepintieron. En Apocalipsis, Juan escribe: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Mis hermanos, mis hijos, mis amigos, en general los hombres nos consideramos buenos, nos consideramos bondadosos, nos consideramos merecedores de la vida eterna, y no vemos ni sentimos la necesidad de arrepentirnos. Los hombres se preguntan, y todos nos preguntamos: ¿de qué tengo que arrepentirme? Yo no he matado a nadie, no he robado, no he engañado, no he mentido, casi no miento, no he hecho mal a nadie. ¿De qué tengo que arrepentirme? Voy a la iglesia, soy puntual en la iglesia, diezmo. ¿De qué tengo que arrepentirme? Oro, predico. ¿De qué tengo que arrepentirme? Y esta postura es evidencia, mis hermanos, que no conocemos nuestra condición espiritual. Muchos hombres no vemos la maldad y la perversidad que hay en nuestro ser. No sabemos, mis hermanos, no hemos entendido que hay un gen de maldad en nuestra naturaleza humana que nos acompaña hasta el día de nuestra muerte. No queremos creer ni entender
que hay una ley en nuestra naturaleza que nos induce a todos los hombres a pecar. Realmente no nos conocemos, mis hermanos. En conclusión, los hombres no se enteran de su maldad, de su perversidad que hay en su corazón. Por lo tanto, no vemos, no sentimos la necesidad de arrepentirnos. A menos, y esta es la gran noticia, a menos que Dios nos regale el don del arrepentimiento. El arrepentimiento, mis hermanos, es un don de Dios dado a sus hijos, a sus hijos. Esto es lo que enseñan las Escrituras, que es un don, que el arrepentimiento es un don dado por Dios a sus hijos. Es un regalo del cielo. Pero veamos las Escrituras. El apóstol Pedro en Hechos 5, del 30 al 31, les declaraba al sumo sacerdote y a los ancianos israelitas diciendo: el Dios de vuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios lo ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Además, las Escrituras relatan en Hechos también que los miembros de la iglesia de Jerusalén glorificaron a Dios cuando el apóstol Pedro les informó que Dios había dado a los gentiles el don del arrepentimiento. Los gentiles somos nosotros. Pero leamos Hechos. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado arrepentimiento para vida. En otra versión de la Biblia leemos: cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron: podemos ver que Dios también ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir la vida eterna. O sea, es un don de Dios. Por su parte, Pablo exhorta a Timoteo. Vean cómo le dice a Timoteo: corrige con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Pero leamos lo que dice Timoteo. Este es 2 Timoteo, capítulo 2, del 24 al 26. Vean lo que escribe Pablo: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. En conclusión, mis hermanos, en conclusión, mis hijos, mis amigos, ningún hombre puede arrepentirse. No importa lo que pase, no podemos arrepentirnos si no nos es dado del cielo. Nosotros por sí mismos no podemos frente a Dios. El arrepentimiento es un don dado por Dios a sus hijos. Y quiero traer a cuenta en este mensaje lo que dice un teólogo estadounidense, que ya murió, muy reconocido este teólogo, este pastor, William Plumer. Él murió en 1880. Él escribe el arrepentimiento y la conversión. Él afirmaba, Plumer, que el verdadero arrepentimiento es una gracia especial de Dios. Plumer dice: aunque el arrepentimiento es un deber obvio y frecuentemente ordenado, no puede realizarse y aceptablemente excepto por la gracia de Dios. Es un don del cielo, dice este Plumer. De modo que el verdadero arrepentimiento es una misericordia especial de Dios. Él la da. No proviene de ningún otro. Vean cómo escribe Plumer: es imposible para la pobre naturaleza caída, nosotros, recuperarse de sus propias fuerzas hasta el punto de arrepentirse verdaderamente. El corazón, dice este teólogo, está aferrado a sus propios caminos y justifica sus propios caminos pecaminosos con una obstinación
incurable hasta que la gracia divina efectúe el cambio. Si alguna vez, termino diciendo este teólogo, alcanzamos esta gracia, o sea, la gracia del arrepentimiento, debe ser a través del gran amor de Dios a hombres que perecen. Otro famoso teólogo, Thomas Brock, él escribe un libro que se llama, un libro como de 300 páginas, Remedios preciosos contra las artimañas de Satanás. Él afirma que el arrepentimiento es alejarse del pecado y volverse a Dios. Alejarse del pecado y volverse a Dios. Que el arrepentimiento transforma y convierte al hombre pecador en su totalidad, tanto en su corazón como en su vida. Que es un cambio, dice este teólogo, este pastor, un cambio de las tinieblas a la luz. Explica este pastor que el arrepentimiento es un don que desciende de lo alto. Es una obra que supera, dice, todo poder humano. Que no hay poder inferior al que resucitó a Cristo de entre los muertos y crió el mundo, que pueda quebrantar y convertir el corazón de un pecador. No hay ningún poder, solo Dios. Y termina diciendo este teólogo que los hombres no nacen con arrepentimiento en el corazón, no nacen. Que arrepentirse a placer no está en el poder de ningún mortal. Y termina diciendo, el arrepentimiento es una flor que no crece en el jardín de la naturaleza. Y este es el mensaje final. Mis hermanos, y esto es importante en nuestro espíritu entenderlo. El verdadero creyente vive una vida diaria de arrepentimiento. Diaria. Hemos leído que las Escrituras nos mandan a arrepentirnos, pero nosotros no queremos arrepentirnos. Y aquí están todos los otros. Pero Dios, en su gracia y misericordia, nos da el regalo del arrepentimiento. Repito esto, por favor. Las Escrituras nos mandan a arrepentirnos. Aquí incluye hombres que creen y los que no creen. Cristianos que van a la iglesia. Pero nosotros no queremos arrepentirnos. Nos gusta el mundo. Pero Dios, en su gracia y misericordia, nos da el regalo del arrepentimiento. Y vean qué pasa cuando da el regalo del arrepentimiento. Eso es lo importante. Cuando nos da el regalo del arrepentimiento, el don del arrepentimiento, comenzamos a ver la profundidad de nuestra maldad. Comenzamos a ver la profundidad de nuestra perversión. Nos damos cuenta que por nosotros mismos no podemos ni siquiera mirar la santidad de Dios, ni imaginarla. Y vemos que no tenemos las manos limpias ni el corazón puro para estar en la presencia majestuosa, abrumadora y temible de Dios. No tenemos el corazón puro ni las manos limpias para estar en la presencia abrumadora y temible de nuestro Dios Santo. Y es en ese momento cuando ya nos ha regalado el don del Espíritu Santo, cuando nuestro Dios nos permite exclamar: oh Señor, ten misericordia de este pecador. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces el Padre Eterno, en ese momento, cuando exclamamos: oh Señor, ten misericordia de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces el Padre Eterno nos permite ver al Señor Jesucristo como nuestro refugio, como nuestro Salvador. Y Él, el Señor Jesucristo, con un amor infinito, nos invita a que corramos a su presencia. Pero cuando estamos unidos a Cristo, ya estamos unidos a Cristo, entonces el Espíritu Santo, ya estamos arrepentidos, ya nos dieron el don del arrepentimiento, estamos unidos a Cristo. Entonces el Espíritu Santo comienza a morar con nosotros. ¿Y qué enseñan las Escrituras? Cuando el Espíritu Santo mora en un creyente, enseñan que cuando el Espíritu Santo hace morada en una persona,
hay una nueva vida, es una nueva criatura, es una nueva naturaleza. Esta naturaleza es santa, es pura, divina, que no puede pecar, que mora y reina en el corazón de los escogidos, de los hijos de Dios, para siempre. Sin embargo, el creyente se da cuenta que persiste en él la vieja naturaleza, una masa de corrupción, un gen de maldad que se opone ferozmente a los deseos de la nueva naturaleza. Y vean, mis hermanos, este es el conflicto real del verdadero creyente. Convive en su interior, en un creyente verdadero, una naturaleza divina, santa, pero también una naturaleza adámica, natural, diabólica, quien están en una lucha permanente. Una lucha que no termina, que es diaria. La nueva naturaleza quiere agradar a Dios, alejándose del pecado. Pero la vieja naturaleza quiere volver a su vida pasada del pecado. El nuevo yo quiere agradar a Dios, pero el viejo yo se opone. Es una lucha permanente en el creyente, diaria, la cual termina hasta el día en que se muere. Y entonces, cuando se muere, predomina la nueva naturaleza. Pero esa naturaleza adámica está hasta el día de la muerte del creyente. Pero veamos Pablo, que dice en las Escrituras, ¿qué dice Pablo? Pablo en forma sorprendente describe esta doble vida del cristiano. En la epístola de Romanos él afirma, y yo sé que en mí, vean a Pablo, el que había ido al tercer cielo, Pablo, el que escribió casi buena parte, una tercera parte de los evangelios del Nuevo Testamento. Yo sé que en mí, dice Pablo, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien no está en mí. Porque el querer, hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Por experiencia, mis hermanos, el verdadero creyente está consciente que toda su vida es una vida de arrepentimiento. Porque muchas veces la vieja naturaleza se impone sobre la nueva naturaleza. Y esto lo entristece, lo aflige, llora y exclama, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Repito esto, por experiencia y por experiencia personal. El verdadero creyente está consciente que toda la vida, hoy mismo que estoy predicando, tengo que arrepentirme. Está consciente que toda su vida es una vida de arrepentimiento. Porque muchas veces este viejo yo se impone sobre el nuevo yo. La vieja naturaleza se impone sobre la nueva naturaleza y esto lo entristece, lo aflige y llora y exclama, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es cuando entonces el creyente, el verdadero creyente, ve a Jesucristo. Es el momento en que ve a Jesucristo. Y sale, ya les es permitido correr a refugiarse a sus brazos amorosos. No hay otra manera. Así que cuando pensamos, ¿y este pastor por qué se enoja? Es que tiene la vieja naturaleza. ¿Y este pastor por qué se enamoró de otra mujer? Porque tiene la vieja naturaleza. ¿Y este sacerdote por qué? Porque tiene la vieja naturaleza. Y este que fue 20 años a la iglesia, porque tiene la vieja, no se muere la vieja naturaleza, hasta el día de su muerte. Cuando entendemos eso, mis hermanos, entonces podemos clamar, oh Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es cuando Dios, entonces, le permite ver a Jesucristo.
es cuando le da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solo sirve para mostrarle esto, que es un pecador que tiene que arrepentirse diariamente. Amén, mis hermanos. Amén. Tengo que decir finalmente que estos son mensajes que no se dan en las iglesias. Estoy hablando de iglesias evangélicas y católicas. No se dan, no se pueden dar. Porque es difícil pararse a hablar esto. Vaya que Judith me conoce ya, sabe que también conmigo está la vieja naturaleza. Pero muchos no nos creemos santos, ¿verdad? Pero no hay ni uno santo, dice la Escritura, ni hay uno bueno. Amén, mis hermanos. Amén. Amén. Quiero contarles, antes de cerrar, que estas prédicas me están haciendo el favor de ponerlas ya, salen en Facebook, pero ahora están varias en YouTube. Es bueno suscribirse, son prédicas totalmente diferentes, nunca oídas en ninguna parte, tal vez ya, pero espero, he revisado mucha literatura para escribir esta prédica, digamos, no es así que, no. Así que Dios nos dé el don del arrepentimiento. Y vamos a terminar orando. Cierren sus ojos. Oh Señor, yo te pido para esta manada pequeña, Señor, y para los que están oyendo y los que van a oír después de esta prédica, por Facebook, quizá por YouTube, yo te pido, Señor, que nos des el don del arrepentimiento a mí. Que me lo des, Señor. El don del arrepentimiento es un don que viene del cielo. Es la única manera, Señor, de que pueda comenzar a ver la maldad que hay en mi interior. Y al ver esa maldad entienda que no puedo acercarme al Padre con esa santidad que Él tiene. Y entonces yo me pueda decir, oh pobre de mí, que soy un pecador y pueda refugiarme en Jesucristo. Danos el don del arrepentimiento a esta manada pequeña y a los que van a oír esta prédica, están oyendo esta prédica más tarde, Señor. Esto es lo que yo te pido. Y vamos a comenzar una vida cristiana entendiendo que tenemos que arrepentirnos diariamente. O como decía Tertuliano, nací para arrepentirme. Nací para arrepentirme. Y nuestra vida toda la vida es una vida de arrepentimiento. Hoy es el día de arrepentimiento. Danos el don del arrepentimiento, Señor. Dánoslo a esta manada pequeña y a los que van a oír. Amén y amén. Amén. Oh Señor, cantemos algo.